Bueno, vamos a meternos de lleno en el análisis de hoy, y os adelanto que es una de las narrativas históricas más dramáticas e impactantes de la antigüedad. Los eventos de Pentecostés no son solo una vieja historia que leer por encima, para nada. Es, en realidad, un caso de estudio absolutamente fascinante, sobre un antes y un después brutal. O sea, estamos hablando de una transformación radical a nivel individual y de comunidad. Vamos a desglosar exactamente cómo los textos originales nos cuentan qué pasó todo este fenómeno. A ver, para arrancar hay que hacerse una pregunta clave. ¿Qué tendría que pasar para causar un cambio psicológico tan extremo en un grupo de personas? Pensemos un momento. Tenemos a unos individuos que literalmente pasan de ser fugitivos, aterrorizados y escondidos a convertirse de la noche a la mañana en oradores públicos ante multitudes internacionales. Es un giro de guión espectacular. Pero claro, para entender de verdad este cambio tan masivo, primero tenemos que entender de dónde venían, cuál era su punto de partida. Y eso nos lleva a nuestra primera sección, a puerta cerrada, la línea base del miedo. Porque para comprender la tremenda explosión de valentía que vino después, primero es vital establecer este punto de partida echando un vistazo al Evangelio de Juan. El texto sitúa la escena justo al anochecer de aquel primer día, y las palabras exactas son súper reveladoras, con las puertas cerradas por miedo. Esta es nuestra línea base. Es una escena de terror total, de parálisis, de aislamiento. Los apóstoles están básicamente atrincherados. Se esconden del mundo exterior a puerta cerrada porque temen por su vida tras la crucifixión. Es la vulnerabilidad humana llevada a su máxima expresión. Y justo ahí, en medio de esa habitación cerrada a cal y canto, el texto nos dice que Jesús aparece de repente, se pone en el medio y suelta estas palabras: paz a vosotros. Y ojo, no es un simple saludo, es una declaración súper potente que busca romper esa parálisis. Acto seguido muestra las manos, el costado, y luego sopla sobre ellos diciendo: recibid el Espíritu Santo. Este es el momento clave. Es la chispa inicial que les ofrece paz y pone en marcha su misión, sacándolos poco a poco de ese pánico absoluto. Pasamos ahora a la segunda sección, el estruendo y el fuego, el catalizador en el libro de los Hechos. Dejamos atrás la intimidad de ese primer soplo y nos metemos de lleno en una auténtica explosión para los sentidos. Si analizamos el capítulo 2 de los Hechos, vemos un evento que ataca los sentidos paso a paso. Primero, la condición. Estaban todos juntos, o sea, la unidad física ya estaba ahí. Segundo, el sonido. Se oye un estruendo desde el cielo, como de viento que soplaba fuertemente. Imaginemos un ruido ensordecedor llenando toda la casa de golpe. Tercero, lo visual. Aparecen lenguas como llamaradas que se posan sobre cada uno de ellos. Y finalmente, el resultado. Se llenan del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Es un evento completamente abrumador diseñado para no pasar desapercibido bajo ningún concepto. Lo que nos lleva a la tercera sección, el milagro de las lenguas. Una audiencia global, porque claro, semejante estruendo provoca un efecto inmediato de puertas para afuera. Al oír semejante ruido, la gente se acerca, y la multitud se hace una pregunta que demuestra que estaban absolutamente alucinados. ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Y aquí hay que entender el contexto, que es vital. Los galileos de la época tenían fama de ser gente de un entorno muy rural, con un acento marcadísimo. Ver a este grupo comunicándose de forma fluida en idiomas extranjeros sería el equivalente hoy en día a escuchar a alguien de una aldea remota dando un discurso de repente en perfecto mandarín. Fue un desconcierto absoluto, un milagro lingüístico incomprensible. Y si nos fijamos en quiénes formaban esa multitud, vemos que es clave para entender la magnitud de esto. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Asia, Egipto, romanos, árabes. Básicamente es un mapa completo del mundo conocido en aquella época. O sea, el mensaje no se dio en un solo idioma para que luego 4 gatos lo tradujeran. ¿Qué va? Se comunicó simultáneamente a una audiencia global. Las barreras culturales y lingüísticas se rompieron en un instante. Y entramos en la cuarta sección. El impacto. Del temor al valor. La transformación de los apóstoles. Todo este ruido, todo el fuego, todo esto tenía un único propósito, que era el cambio radical en el comportamiento humano. Es que el contraste es brutal y nos muestra el verdadero núcleo de esta historia. Por un lado, tenemos el punto de partida, hombres encerrados a cal y canto, aislados y mudos por un miedo atroz a las represalias. Y por el otro lado, poquísimo tiempo después, tenemos a esos mismos hombres hablando a gritos a multitudes internacionales en las calles de Jerusalén. Es un giro de 180 grados. Ese miedo paralizante ha desaparecido por completo y en su lugar hay un valor increíble. Esta transformación interna es exactamente lo que hace que los apóstoles sean capaces de salir al mundo. Llegamos a la quinta y última sección, diversidad y un solo cuerpo, el significado profundo.
Para ver el impacto a largo plazo, tanto teológico como organizativo, lo mejor es fijarnos en las cartas del apóstol San Pablo a los Corintios. Aquí Pablo introduce un concepto interesantísimo, los carismas. Según el texto a los Corintios, hay un montón de dones o manifestaciones del Espíritu diferentes. Pero, y aquí viene lo importante, recalca que estos talentos individuales no se dan para que uno se lleve la gloria personal o para crear jerarquías. Para nada. Se otorgan, y lo dice explícitamente, para el bien común. Es una visión súper radical de la comunidad, donde la diversidad de habilidades de cada persona es justo lo que da fuerza al grupo entero, siempre y cuando el objetivo sea servir a los demás. La idea central de Pablo es fuertísima. Todos hemos bebido de un solo espíritu. El texto se mete de lleno en las divisiones sociales más marcadas de la época, judíos y griegos, esclavos y libres. En el mundo antiguo estas barreras eran totalmente infranqueables. Pero el argumento de Pablo es que, a través de ese mismo espíritu que bajó en Pentecostés, todas estas personas, con sus abismales diferencias sociales y culturales, han sido bautizadas para formar un solo cuerpo. O sea, la diversidad no desaparece, sino que se unifica bajo un propósito común. Si miramos el himno clásico de la secuencia de Pentecostés, el Ven, Espíritu Divino, vemos claramente cómo el Espíritu funciona como la solución total a las limitaciones que tenemos como humanos. El texto plantea una especie de simetría teológica perfecta. Las debilidades de nuestra condición, como el miedo, la división o el duelo, encuentran su contraparte divina y exacta en cosas como el valor, la unidad y el consuelo. Y las metáforas que usa el himno son una maravilla, de verdad. Frases como sana el corazón enfermo o infunde calor de vida en el hielo nos demuestran que los milagros de Pentecostés no fueron solo un espectáculo exterior, fue una sanación psicológica súper profunda. Ese hielo del miedo y del aislamiento que había en aquella habitación cerrada se derrite por completo con este calor de vida. Y eso es lo que permite a la persona volver a conectar con el mundo de fuera y con su propio propósito. Así que después de ver este viaje alucinante, desde el terror más absoluto hasta un valor impresionante y desde la división hasta la creación de un cuerpo unido por el bien común, nos queda una reflexión final. ¿Cómo encaja esta antigua narrativa de superar el miedo mediante la unidad con nuestra condición humana a día de hoy? Porque, la verdad, en un mundo que tantas veces está marcado por el conflicto y la división, entender cómo la unidad puede derretir el hielo del aislamiento sigue siendo una lección superpoderosa, y creo que es el pensamiento perfecto para cerrar nuestro análisis de hoy.